Pachacutic expulsó de sus filas a 6 de sus asambleístas que se aliaron con la bancada del gobierno ADN. Esta decisión fue liderada por Guillermo Churuchumbi y que ya quedó en firme. Algunos de los expulsados, entre ellos está la coordinadora de la bancada de Pachacutic. Y hoy vamos a conversar con con Mariana Yumbay, que es parte del movimiento que está completamente del otro lado y que no ha estado votando con el gobierno nacional. Mariana, bienvenida a Café La Posta. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, ganamos en las elecciones últimas 9 curules, lamentablemente llegamos apenas 3, 6, desafortunadamente se alinearon al oficialismo y ellos son los corresponsables del apoyo y de la aprobación de 5 leyes totalmente inconstitucionales y que ahora están con más de 30 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. También, para rematar, antes de ayer se aprobó una resolución respaldando las medidas económicas de la eliminación del subsidio al diésel que acaba de golpear, yo diría, enormemente al corazón del pueblo trabajador y resulta que también apoyaron. Entonces, todas estas han sido las causas para que tome la decisión de expulsar. Usted debe haber visto que ya la CONAIE en su momento, en un congreso magno de más de 1.500 asistentes, tomaron también la decisión de expulsarlo. Hace más de 15 días se hizo un nuevo consejo ampliado a nivel de la CONAIE donde se ratificó y antes de ayer Pachacutic ha tomado ya la decisión de separarlos. Así que cada uno es responsable de las acciones y las consecuencias. Hubo 2 que en la última votación en la Asamblea Nacional ya no votaron junto al oficialismo. ¿Estos 2 asambleístas han tenido algún tipo de acercamiento con ustedes? Para nada, ellos ya no vienen por nuestro lado, ellos caminan por el lado derecho y no han venido, ni siquiera se han acercado a hablar. Debo decir que desde el 14 de mayo ellos definitivamente se han alejado de nosotros, no ha habido ni siquiera la posibilidad de conversar absolutamente nada. Estimo que tal vez esos son los acuerdos, ni siquiera acercarse a los asambleístas que somos del Pachacutic. El otro día Cecilia Baltazar daba declaraciones en donde decía que si el gobierno no elimina el decreto de la eliminación del subsidio al diésel, ellos iban a dejar de votar con ellos. ¿Qué piensa usted con respecto a esta declaración? Ya son las decisiones de ellos. A mí me apena muchísimo que a estas alturas se pronuncien en ese sentido. Nosotros como Pachacutic desde hace rato habíamos analizado esta candidatura del señor Daniel Noboa. ¿Y a quién representa? Es un gobierno totalmente de derecha que iba a implementar políticas totalmente neoliberales y es lo que ha demostrado con esta última acción, con la aprobación de estas leyes desastrosas y que ahora mismo también hay otra ley que estamos debatiendo, que es la ley que va a reformar el IES y el BIES y que pretende privatizar y golpear también en los fondos de los asegurados. En ese marco yo creo que me parece un desatino a estas alturas darse cuenta y decir que supuestamente ya no van a votar. Así que ya ellos serán los responsables de sus acciones. Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena, un movimiento que después de la eliminación del subsidio al diésel parece no reaccionar con una manifestación en las calles, sobre todo porque posturas las han tenido tanto desde la CONAIE, entre otros líderes de varios movimientos en la sierra ecuatoriana, pero con respecto a hay tanta división dentro del movimiento indígena que no les ha permitido tener una postura de manifestación o de convocar a manifestaciones en las calles para rechazar la medida. Estas medidas, este abandono del Estado que nos encontramos viviendo, claro, por el actual mandatario, no es un tema que afecta solo a los pueblos indígenas. Yo creo que en estos últimos días el evento ocurrido allá en la provincia de La Suay es una muestra de que el pueblo ecuatoriano no está conforme con todo lo que está ocurriendo. Es una acción
de decirle no a la explotación, no a las actividades extractivas. En el resto del país ha habido ciudadanos que se han levantado. Bueno, hay algunos que han cerrado la vía y están diciendo que esta medida de eliminar el subsidio no es la adecuada y estamos en contra. En ese marco me parece bien por ese lado. Ahora, el movimiento indígena no es que estamos ahí quietos. Yo sé que a lo largo de la historia han habido gobiernos y gobiernos que han pretendido debilitar, han cooptado, les ha cogido a algunos funcionarios para darles un carguito y con eso tranquilizar, pero a la hora de la hora, no, o sea, vamos a demostrar la unidad, vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con estas medidas y precisamente el día de hoy está la CONAI con todas sus bases reunida allá en Riobamba en la Asamblea Extraordinaria y va a ser en ese espacio donde tomen las decisiones de qué es lo que vamos a hacer de aquí para arriba. A lo que yo voy es que no hay esta unidad o esta convocatoria que hubo en 2019-2022, que se nota que, no sé, están divididos, como dijo ayer aquí Leonidas Issa lo admitía, que hay división dentro del movimiento y eso les ha afectado a ser esa fuerza política dentro de un anuncio tan importante como el que hace el gobierno. Sí, y como acabo de decir, hay lamentablemente gente que ha sido cooptada por el actual gobierno. Sin embargo, imagínense ayer ya el presidente de la CONFENIAI, que él fue el que entregó todo el respaldo al actual mandatario, ya dijo, retiro el apoyo. También el dirigente de allá de Chimborazo, que igual de la Comich, apoyó levantando el cartón. Ahora también ha dicho que ya están en contra y van a medidas de acción. En ese marco, y como digo, ha habido siempre estas rupturas o estas cooptaciones, pero el día de hoy hemos visto que han sido convocados todos, aspiramos que se vuelva a retomar la fuerza y la unidad y que en ese espacio tomen las mejores decisiones. Ahora, yéndonos un poco más de la coyuntura, el gobierno ayer ha puesto sobre la mesa la propuesta de convocar a una asamblea constituyente. ¿Cómo mira esto Pachakutik? Bueno, nosotros en campaña dijimos que no vamos a apoyar ninguna iniciativa de asamblea constituyente, porque el objetivo de ellos es obviamente construir una constitución a su medida, ¿no es cierto? Seguramente querrán eliminar la Corte Constitucional, seguramente querrán eliminar este carácter del Estado plurinacional, intercultural, constitucional de derechos y justicia. Seguramente les molesta también esta declaratoria o este reconocimiento a la naturaleza como sujeta de derechos y por ello es que se ha podido de alguna forma frenar estas ambiciones voraces de llevar adelante los proyectos extractivos. Seguramente querrán privatizar los sectores estratégicos, seguramente querrán precarizar el derecho laboral, seguramente querrán acabar con este derecho a la consulta previa, libre, informada al que tenemos los pueblos y las nacionalidades. Seguramente querrán establecer que el agua ya no es un derecho humano y que es sujeto de privatización. En ese marco, por nuestra parte, no estamos de acuerdo con una asamblea constituyente, diremos no. No, porque ahí algunos sí dicen es que es una constitución del correísmo. Me parece desacertado, me parece que no entienden y no han revisado los instrumentos internacionales. Hay un sinnúmero de pactos, hay un sinnúmero de convenios donde se han desarrollado derechos laborales, derechos de los pueblos, y son esos derechos que se ha logrado plasmar en la Constitución de la República. Ahora, también debo ser crítica, hay temas que hay que modificar, por ejemplo, una de las funciones que definitivamente no ha servido para nada es el Consejo de Participación Ciudadana. No vamos a poder eliminarlo porque hay un dictamen de la Corte Constitucional, pero sí le podemos quitar las funciones. Eso podríamos hacer. Y hay algunos otros artículos que habrá que modificar, pero con una asamblea constituyente el actual mandatario lo que quiere es definitivamente hacer una constitución a su medida y probablemente llevarnos unos 100 años atrás, como lo han hecho con la ley de inteligencia que fue aprobada en complicidad con algunos allá en la Asamblea Nacional.
Conversamos con Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic. Muchas gracias, Mariana, por conversar con nosotros. En otra ocasión podemos conversar un poco más en honor al tiempo. Ya tenemos que avanzar en el programa. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente.